Bueno, ¿andan bien? Bien, bien. Néstor es medio diabólico y se mandó una sorpresa. Agarró los teléfonos, estaba el Toto en la vuelta. Le digo, venite Y ya Toto si está. podés. Y ya estaba sobre el Bien. tema huelga general. ¿Van a hablar del 49 aniversario de la huelga? En eso era la idea junto contigo, no que van a hablar. Vos también. Ah, no, yo Sos no tengo parte del nada. Bueno, programa. ¿qué voy a poder hablar yo del 49 aniversario de la huelga? ¿No? Soy un ¿Cuántos tenés? Bueno, atrevido vos tenés sería 30 y si me pico. pusiera a Más hablar. arriba el volumen. No No, te no, escucho. dale, no, no, que no te escuchaba Toto. Dale un poco más volumen, Florencia. ¿Que qué me voy a poner a hablar yo del aniversario de la huelga? Más que nada, los voy a escuchar a ustedes. Bueno, pero ¿Eh? todo, todos los ciudadanos conocen lo que pasó en el Uruguay ese 27 de junio de 1973. Sí, Y, eso es muy cierto. y, Eso es muy y cierto, tú ¿verdad? seguramente viviste durante tu vida todos los comentarios, las emociones, Sí, sí. el compromiso del viejo Esteban. Sí, Más sí, la conocido por verdad. el gordo Fossati. Exactamente, sí. Bueno, sí, ahí pasa mucho que a veces la gente de mi generación, yo tengo 36 años, ¿no? Soy el hijo más chico de mi padre y mi madre, ¿no? Mis hermanos son más grandes y nacieron en la dictadura, ¿no? Claramente. Sí, Pero sí, me crié obviamente en la militancia social, sin lugar a duda, y creo que eso también ha repercutido un poco en la base de la formación que he tenido, pero siempre ha estado muy presente, este, bueno, es la conmemoración del 27 de junio, ¿no? Siempre, 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 porque eh, me crié escuchando y como muchas personas, ¿no? Los relatos de lo que fue la gesta de una huelga general llevada adelante con un panorama de adversidad hacia la clase trabajadora absoluto, ¿no? De división, bueno, el otro día escuchaba unos testimonios del Dari Mendiondo, que falleció ya, sí. de cómo había una intencionalidad muy fuerte por dividir a la clase obrera, cómo hay una intencionalidad por separarlo, por encerrarlo, y así todo se logró llevar adelante y sostener una huelga, ¿no? Que no es menor, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, creo que en estos momentos que vivimos, ¿no? Año 2022, hoy escuchaba la cadena de PCNT, que comunicaron que sacaron unos archivos ahí, unos documentos que estaban archivados, no me acuerdo el nombre que le pusieron ahora, no lo puedo recordar, pero estuvieron como hablando con la gente de familiares, ¿no? De detenidos desaparecidos, y estuvieron con la gente del sitio de la memoria porque desclasificaron un montón de documentos vinculados ¿no? a la dictadura y dijeron que se iba a empezar a lanzar como un trabajo para recuperar y reconstituir lo que fue la gesta de la huelga y la dictadura, ¿no? Posteriormente, de cara al 50 aniversario que va a ser el año que viene. Entonces yo pensando en eso, y hoy cuando le decía a Néstor que hablaba temprano, le decía, vamos a hablar del aniversario de la huelga, ¿no? Porque evidentemente hoy, siendo 27, creo que demanda obligatoriamente. Creo que para las generaciones como las mías y las más jóvenes es muy importante, si bien construir ese relato de nuevo, es importante poder también escuchar de actores y actoras que son testigos de esa gesta, ¿no? Y que muchas veces no olvidamos o no le damos la dimensión o la importancia que eso implica. Y que para la gente como de mi edad y un poco más grande también y más chicas ni que hablar, es importantísimo poder tomar contacto, ¿no? Con lo que fue ese 27 de junio de 1973. Le dejo ahí la palabra porque los quiero escuchar. Yo me peino la ceja. Los quiero Es, escuchar.
Es cierto, Acá está tu cámara, acá. es cierto además que tenemos que también en esto del recuerdo del 27 de junio y todo aquel esfuerzo enorme de tanta y tanta gente, también es bueno defender la memoria, porque hasta donde alcance la memoria vamos a tener garantía de que se va a hacer muy difícil que a alguien se le ocurra otra vez repetir una experiencia, un intento. Porque por ahí debe haber muchos que de alguna manera tienen la nostalgia de poder repetir experiencias, Ajá. pero si la memoria del pueblo uruguayo, de los ciudadanos, tienen presente ese esfuerzo titánico de tanto trabajador, de tanta gente anónima para resistir la dictadura, entonces se va a hacer muy difícil que el intento se repita. Porque la huelga general fue el acto principal de resistencia que hirió, que marcó la dictadura. Y más allá de que el esfuerzo de la huelga general no pudo mantenerse por todo el tiempo, sí marcó y alineó a la gran mayoría de los uruguayos y permitieron generar las condiciones para que un esfuerzo de acumulación mayor y más importante en el tiempo volteara, creara las condiciones de voltear ese capítulo negro. ¿Cómo fue ese preámbulo? Y se generaran las condiciones de restablecer la democracia. Porque, a ver, yo me imagino, ¿qué edad tenías vos en aquella época? Había tengo que sacar la cuenta, pero tenía por los 30 años. Los 30, la edad de repente años. Leonardo, algún joven que esté escuchando por ahí. Que no me sigas haciendo esas preguntas porque me pongo nostalgioso. 30 años atrás. Pero lo que pasa es que tiene que ver con... Yo sé que lo dijiste en broma, pero tiene que ver con... La diferencia que yo tengo con Leonardo, que es el doble de la edad, sí. Tengo 60 y pico, sí. Se siente y se siente mucho. Para hacer recordar y hacer memoria, para que estas cosas no vuelvan a pasar, ¿cómo arrancaron? ¿Cómo arranca esa movida? Hoy había un compañero, un veterano, que me saludaba y que me preguntaba, ¿qué estabas haciendo el 26 al 27 de junio? Me preguntaba. Y él, a su vez, se adelantaba a decirme qué estaba haciendo él. El 26 de junio, en la tardecita, estábamos reunidos con el Pedrito Aldrovandi en la CNT vieja, en la calle Buenos Aires, y con delegados del interior, representantes de gremios en el interior del país. Pedrito era el baluarte de la Comisión del Interior de la CNT y un símbolo, es realmente un símbolo de lo que era la construcción de los sindicatos rurales, de la recorrida por los tambos, de Pedro era por ahí todavía creo que anda Segundo Rodríguez. Bueno, hay un chiquilín en ese entonces, marrero, que anda por acá por Juanicó. Sí, pero bueno, Pedro promovía el viejo la organización, bueno, el viejo Neningue, claro, vecino tuyo. Valor. Ahora,
toda historia, el 26 de junio nos reuníamos como habitualmente y ahí apareció con mucha fuerza las idas y venidas y los movimientos que en la central había, porque llegaba la noticia del decreto de disolución de las cámaras y la necesidad de poner en marcha el anuncio de resistir cualquier intento de golpe de Estado con la huelga general. Se da en el marco de un avance del Pachecato, un avance de la derecha y una confrontación bastante generalizada, porque había gente que pasaba mal y hambre y se mal. vivían años muy difíciles, por un lado, por la situación de conflictividad, por las medidas prontas de seguridad y la represión y los intentos de militarización, y por las destituciones que se habían ido acumulando en distintos gremios y en distintas situaciones, pero también porque había crecido claramente la conciencia de la ciudadanía uruguaya y maduraban las opciones de cambio que promovía la izquierda en el marco de país. fuertes movilizaciones populares que había. Exactamente. Entonces, frente a esa situación, apareció los trascendidos de que se preparaban medidas que pasaban por el quiebre institucional. Y frente a eso, los congresos de la CNT habían previsto que en ese caso se iba a resistir con la huelga general. Pero la huelga general, una cosa es decirla y otra cosa es llevarla adelante. Significaba un esfuerzo que, por cierto, no tenía precedente en el país, y realizarlas además en el momento donde se tensaban todas las iniciativas de represión. Era muy difícil. El 26 entonces, nosotros en la Comisión del Interior recibimos el informe de los dirigentes de la CNT, que prácticamente a partir de ahí los dejamos de ver, de cuáles eran las instrucciones a llevar adelante. Y de ahí dividimos el trabajo, y a mí un pedacito de ese trabajo me trajo para acá, para la Ruta 5, para el departamento de Canelones, donde nosotros éramos de ahí y militábamos ahí. ¿Cómo fue el preámbulo, insisto en esta, porque tiene que ver con la historia? Para llegar a ese momento había una fuerte politización de la sociedad, porque estaba altamente politizada a través de las diferentes movilizaciones de los partidos, y había quiebres en los partidos tradicionales, como por ejemplo el Partido Colorado, el Partido Nacional, hubieron desprendimiento. Y claro. Llega un Bordaberry porque llegan en representación de una oligarquía pura y clasista en ese momento. Y tú claro, el papel de Bordaberry padre, fue un papel fundamental. Él era el que tenía la llave para, en primera línea, poder resistir o no, y claramente, más que resistir, fue el impulsor de estas medidas. Pero como tú bien decís, se generaba en el país una nueva situación política. Y ese argumento, no declarado en el Uruguay, pero sí manejado por la prensa internacional, era uno de los componentes que llevaba a que muchos sectores quisieran ese quiebre institucional. Bordaberry en primer lugar, pero también no solo los sectores militares, sino también otros representantes del sistema político que en los hechos
fueron partícipes. ¿Qué significado tiene? Porque vamos a dictadura. aclararlo, la dictadura acá pasa como que es una dictadura militar y acá hay mucha gente encargada de decirlo, yo soy uno de ellos, fue una dictadura cívico-militar. Pero claro, y bueno, en primer lugar, el que ejercía la presidencia de la República era un candidato que había sido, más allá de su pasado ruralista, haber sido promovido a la presidencia de la República por el Partido Colorado, lo proyectaba como un dirigente político de primera línea. Pero no se puede olvidar también que un senador del Partido Nacional de larga trayectoria, no, Wilson no, el Echegoyen, terminó al final presidiendo el Consejo de Estado creado. Yo me había perdido el hilo. También ahí estuvo el viejo Aparicio Méndez. Pero por favor, digo, que era blanco. Menciono, y bueno, Echegoyen, senador del Partido Nacional, tal vez el senador de más años del Partido Nacional, y sin embargo fue una figura que claramente respaldó el golpe. El partido de gobierno era el Partido Colorado, y Bordaberry el presidente, y Echegoyen el Partido Nacional también. Y junto con estas figuras, y por favor... Ahora, había un fuerte empuje de la clase obrera organizada a través de la CNT en nuestro país que hizo que que hubieran desprendimientos de esos partidos tradicionales. Bueno... no que se vinieran para el frente o para algún otro sector, sino que dijeran estamos en contra de la dictadura. Basta repasar, y es un ejercicio que todavía es posible porque son fáciles de conseguir, las actas de las sesiones de, por ejemplo, del Senado, cuando se anunció el decreto que disolvía las cámaras, las opiniones de los distintos legisladores, y ahí aparece claramente, por ejemplo, la posición de Wilson Ferreira, que fue repetida 1000 veces en el Uruguay y que emociona, eriza, pero también la actitud del que era vicepresidente de la República, ¿qué era? Cerrato, que Zapelli, que fue era el presidente del Senado, claro, y que era claramente vinculado al Partido Colorado y al gobierno, y que se resistió al punto que fue desplazado, fue uno de los desplazados por el golpe. Y desde luego, por cierto, aquellos otros dirigentes ya más definidos, más comprometidos con la formación de la unidad popular y con los representantes de izquierda, el discurso de Enrique Rodríguez, que la verdad, si pudiéramos grabarlo y darlo a conocer, transmitirlo, eriza, emociona. Hablando no solo del compromiso de resistir a la dictadura, sino dando la perspectiva que se abría en el Uruguay más allá de ese obstáculo para seguir adelante en el fortalecimiento del pueblo. Para ir terminando con el resumen del aniversario, pero en el preámbulo ese, ¿qué papel juegan esos militares que son dados de baja automáticamente antes y durante el golpe de Estado? Pero ahí. Sí, claro. Es unos cuantos, ¿no? Y bueno, la actitud de cada uno de ellos... ¿Fueron como 300, me equivoco? Fueron muchos los que dignamente resistieron las resoluciones y las órdenes de los mandos. Y a lo largo del tiempo, muchos de ellos incluso tuvieron que pasar por también la prisión. Encabezado por Sereni.
Sereni, que salió a enfrentar desde el primer minuto. Sereni era el presidente del frente, pero no era el legislador. Sí, claro. Era uno de los pocos dirigentes principales que no era dirigente. Por lo tanto, no tuvo la posibilidad de expresarse en las sesiones parlamentarias, pero sí lo hizo en su actitud, incluso en la participación activa en las propias movilizaciones de resistencia. El momento fue detenido en plena huelga general. Porque hay muchos que no se nombran, o cuando pasan estos recuerdos, y hablando del papel de la clase obrera organizada, que también logró desmembrar a gente honesta que dijo, no estamos para esta. Desde luego que sí. Hay una referencia que en pocos minutos, la pregunta que me hacía ese amigo que me llamó hoy para saludarme por la fecha, me lleva a qué hacíamos el 26 al 27 y qué hicimos la madrugada del 27. La madrugada del 26 al 27 fue el recorrido por todo lo que conocíamos de clase obrera, de trabajadores organizados, de sindicatos organizados en el área donde militábamos. En La Paz, en Las Piedras, en Canelones, en Santa Lucía, en Sauce, en San Ramón. Por otro lado, una operación similar se estaba desarrollando con centro en Pando y en algunas otras localidades de Canelones. El tomar contacto con los militantes, los dirigentes más renombrados, alertarlos para que pudieran reunir los militantes y preparar las ocupaciones, fue una tarea de toda esa madrugada. Y la respuesta de la gente era una respuesta admirable. Fue un resumen, porque eso se venía preparando. Exactamente. La central ya lo veía venir. La gente, uno podía pensar que era un esfuerzo muy difícil de concretar en tan poco tiempo, pero los trabajadores y los dirigentes sindicales tenían clara conciencia de que era el momento en que tenían que responder. Al otro día de mañana, ya con las cosas más o menos encaminadas, con mucha improvisación, porque había... Ya viendo cómo estaba acá, cómo estaba allá, cómo estaba allá. Pero empezamos a ser sorprendidos porque la respuesta hacía aparecer fábricas, talleres, donde la organización sindical no había logrado establecer bases. Todavía no había llegado la organización y, sin embargo, ante el llamado de la huelga, aparecían organizados, tomando posición y poniéndose a las órdenes de lo que fue todo un proceso de movilización y de lucha de muchos días y que continuó después por una resistencia que fue de todos los días hasta el mismo fin, el 1 de marzo de 1985. Entre los miles de uruguayos que se organizaron, porque fueron miles, para lograr resistir y organizarse, no dispersos, había gente de campo. Yo quiero hacer memoria de mis allegados. De tu padre. Del viejo Valentín, del viejo Camilo, el Canario Pérez, Yorca, del Rolo Rossi. Sí, claro, que eran del queridos compañeros que pelearon Rossi, hermano, en esos tiempos y que siguieron peleando y que pasaron que pasaron por la cárcel y que Canario siguieron Hernández. militando. El Canario Hernández, el
los de Cruz del Sur. Cruz del Sur. Prima Sur. Machín. Machín, Canario Machín de Canelones. Digo, hay anécdota porque a veces estas y acá cosas... la Rosa, la de Casablanca, Color la Rosa. el Cachito. Cachito Lazábal, Pues claro, el hermano del actual diputado fallecido. un No el diputado, sino el Cachito. Sí, el Cachito, un héroe, hacía un esfuerzo, hizo un esfuerzo más allá de sus propias fuerzas. Sí, Esas la cosas verdad está es bueno que recordarlas valdría, que siempre vamos a estar en deuda El Nero Víctor. repasando el Negrito y el Negrito Bentancur. El peludo. El peludo, ¿te acuerdas? Falleció hace poco. El peludo, claro. Vamos a estar siempre Que quedó la anécdota de haberse escapado de la cárcel. que se fue de los vagones de Canelones por una Echeverri, ventana, la compañera por una Echeverri. ventana. Y que esta noche están recordando en el Teatro Politeama, en la presentación de un libro, están recordando también Echeverri y Blanca Calero, gran compañera. Es Julio Varona, esas cosas no se puede olvidar. Uy, Y ahí van apareciendo. y Va haciendo ejercicio y va apareciendo. Bueno, El Canario Rezano. el recuerdo a Omar Paita, Omar Paita, que hasta el día de hoy que- apareció. exactamente, que era uno de los baluartes de todo de todo ese esfuerzo. El Alberto Caraballo. Alberto Caraballo. Porque ahí hay una Tantos conjunción de queridos gente compañeros. que está en la resistencia y otros que están afuera, que tienen que estar afuera, Y y otros sabes en la una cosa, clandestinidad. por haber entrado en este camino de recordar nombres, estamos cometiendo la enorme injusticia Total. de dejar nombres colgados que se van a enojar con nosotros, porque es injusto eso, y porque ese esfuerzo era solo posible entre todos. Nos tenemos que ir porque se viene Gerardo Bleyer. Perfecto. Pero viene por Zoom ahora. Capaz que ella está en la gatera. Fíjate por la duda. Pero Ahí. está ahí, dice. A ver, allá anda Gerardo Bleyer. Si lo quiere mirar en la pantalla, anda por allá. Mandale un saludo fuerte al Toto, que me alegra verlo bien ahí. ¿Cómo anda, Gerardo? Un abrazo. ¿Cómo anda? Bien, viejo, bien. Arriba. Me alegra mucho. Estaba escuchándolos atentamente, porque la experiencia de ustedes, que era un par de generaciones mayores, es la No, tampoco le ponga experiencia tantos años porque se me lo vas a poner medio colorado, si no. Sí, pero vos sabés que es la experiencia que vivió el Congreso, sí. Es la experiencia que vivió el Congreso del Pueblo, que vivió todo el proceso Claro. de construcción de la unidad y de aprendizaje de la significación de la unidad. La mía, Bueno. en cambio, éramos niños. Y yo escribí hace pocas horas que me pidieron unos compañeros, y tuvimos que hacernos hombres de la noche a la mañana. Ese fue nuestra generación, fue una generación impactada. Teníamos el relato de esa construcción, pero no la vivencia. Y cuando vos estás frente a una acción autoritaria de matrimonio fascista, se rompe. Una de las cosas que logra esa forma de autoritarismo es romper la cadena de recepción de qué pasó antes. La dictadura, el peor rasgo de la dictadura, y además deliberadamente concebida esta acción, también buscó eso. Buscó crear una generación aislada, sin referencias culturales. Y nosotros teníamos que lograr con esbozos de conocimiento, porque no podíamos hablar con el Toto Rossi, que nos contaba y aquel que hizo tanto y que me recorrí tales lugares y fábricas, por ejemplo, ese dato que aportaba recién el Toto de que hubo enorme cantidad de trabajadores que sin tener
una experiencia organizada al interior de la estructura institucional del PICDT, reaccionaron como trabajadores igual. Fue un salto en la influencia de la organización sindical. En las condiciones más duras se produjo ese salto. Seguramente porque era producto de la siembra de mucho tiempo y por la conciencia que se había afirmado. Eso hay que contarlo, porque en el fondo lo que había detrás de esa, lo que posiblemente estaba detrás de esto del relato tuyo, desde el punto de vista del sedimento, era la cultura democrática del pueblo uruguayo, que se había formado en el vallismo, y que el movimiento sindical, cuando decide e implementa la huelga general, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es defender la democracia, la calidad de la democracia, para que en ella se pudiera seguir desenvolviendo ese proceso que había iniciado en el 71 con la fundación del Frente Amplio, orientado a democratizar las relaciones sociales. ¿Qué fue la dictadura al fin y al cabo, sino una reacción a eso? Nos tenemos que ir, tenemos que dejar libre a Toto. Digamos Gerardo, un gusto. Te mando un abrazo. Después de tanto tiempo, un abrazo. Un abrazo. Ya venimos, Gerardo, ya venimos. Esperamos un minutito que ya venimos, redondeamos y ya nos venimos. Dale. Toto, gracias por estar. Arriba, un abrazo como siempre. Después de Gerardo Bleya se viene Viera. Carlito Viera. Pará que estamos al aire, Bueno, No, pará que estamos al aire. Yo no conozco. No, estamos al aire. Un minutito de resumen, por favor. Sí. ¿Cómo le dirías a los jóvenes? Estoy descubriendo algunos jóvenes que ven el programa y yo me asombra. Gente de treintañera que está mirando este programa, que es un programa que habla de política, no partidaria, sino habla de política. El conductor se sabe lo que vota, pero después acá es para que la gente piense, ¿qué le diría a esa juventud? Y a los abuelos de tu edad que hoy están mirando el programa. Hoy es un día de recuerdo, de memoria, pero también es un momento de definición, porque siempre en la vida es necesario tomar decisión, definirse, y definirse en el camino justamente del fortalecimiento de la unidad del pueblo y en la búsqueda de soluciones para la gente. Ese es un camino que se expresó en aquella situación tan dramática de la huelga general, pero que está permanentemente expresado en cada uno de los acontecimientos que todos los días nos toca vivir. ¿Cómo ser amplio y profundo? Porque se dice fácil, es difícil aplicarlo. Exactamente. No caer en el sectarismo. ¿Cómo hacer? Y muchas veces, y viste que muchas veces se cometen errores, a veces se cometen porque en el afán de avanzar queremos ir más rápido que lo que efectivamente puede avanzar el conjunto. Y estas tareas siempre son una tarea de todos. Colectiva. Es exitosa si es con todos. Por lo tanto, hay que ir construyendo esa unidad como se construyó antes de la dictadura en el Congreso del Pueblo, como se reforzó esa unidad en la resistencia en la dictadura, como se reforzó ella en la construcción de la nueva etapa democrática y como va a ser una condición para poder seguir mejorando al país. Nos tenemos que ir. Vamos a una pequeña tanda y volvemos. Gracias, Toto, por haber venido. Arriba, un Muchísimas abrazo. gracias. Muchas gracias a ti. Te quiero comprometer públicamente, aunque me mientas. Pero ¿sabes lo que me ha dicho mucha gente acá? Mucha gente, pero mucho te estoy hablando arriba de 10, 12 personas, 15 personas, que es muchísimo, no ven miles, pero 10, 15 personas dicen, ¿por qué no invitás al Toto para que hable las cosas que se hicieron en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Yo recuerdo que acá que funcionaba
un partido político, es decir, acá, una asamblea. Recuerdo que hablaste de todas las cosas que había hecho el Ministerio. Para una próxima Podemos visita, hacerlo. hablar de este tipo. Podemos hacerlo, sí, podemos hacerlo. Porque hay que recordar lo que se hizo también. Sí, sí. Y también dar opinión por cosas que se están haciendo, que se continúan haciendo, que vienen desde tiempo atrás, pero también con otras cosas que hoy están bien y otras que de repente no las vemos tan bien. Gracias, Toto.